volvemos con, con la grabación. Igual la grabación anterior les quedó grabada mi tentación de, ah, ya, cerré todo. Así que ahí quedé totalmente expuesta. Continúo con mi explicación de reales. Por favor, devuelvan a las clases a Claudia urgente porque no, ya no le da más el cerebro, pobrecita. Necesita volver a la tiza del pizarrón. Les decía entonces, estos componentes que humanizan el territorio para nuestra autora son estos que son reales y de los que se necesita sí o sí, es como que son batata y queso, y son lo que la compañera ideal, porque si no, no podría producirse una manifestación sin la otra. El erque es el par de la trutruca, gracias por la información, que es como dice la canción del humahuaqueño, el carnavalito, erque, charango y bombo. Ahora también cantaba, no solo hacía macanas, sino que también canta. Y ya todo, era completísimo. Y bueno, ese erque que es parte de la tradición, el momento de hacer una rogativa para lo que son nuestras culturas del norte, obviamente necesitan ese espacio de tierra y ese instrumento, si no, no se podría dar esa tradición inmaterial. También existen irreales, pero que son reconocidos, por ejemplo, por la literatura. Vieron que recién cuando mencionábamos un montón de cosas, mencionábamos que había, por ejemplo, rutas de leyendas. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, la Odisea, que son leyendas griegas tradicionales, donde hablan de los viajes de Ulises y todo lo demás, los lugares capaz que no existieron, pero si uno menciona que son todos los que aparecen en esa leyenda, son lugares irreales que acompañan a ese momento de vivir de una leyenda y que es parte de la cultura, ¿sí? Es decir, el ejemplo que da la autora es todo lo que tiene que ver con Don Quijote, por ejemplo. En el caso nuestro podría ser todo lo que tenga que ver con el Martín Fierro. Si bien los autores se inspiran en situaciones del gaucho, obviamente, todo lo que tenga que ver con la realidad, Martín Fierro nunca existió. Sin embargo, si nosotros mostramos algunos lugares y decimos que esto es donde estuvo ambientado Martín Fierro, tiene toda una valoración para la cultura muy importante. Y por último, que lo van a relacionar, que yo siempre tengo la ilusión que así sea, con lo que era Némone de Pierre de Fer, cuando hablábamos de los lugares de la memoria, cuando hablábamos de ese turismo que buscaba y volvía como lo que era el dark tourism o ese turismo negro. Bueno, son esos elementos materiales que me generan una fuerte connotación de patrimonio inmaterial porque ahí pasó, ahí estuvo. Entonces, el cementerio, por ejemplo, en Malvinas, ¿no? Todo lo que puede representar la tumba de un soldado desconocido, ese tipo de cosas que son realmente un lugar de memoria. No es solamente una tumba, sino que es un lugar importante. Entonces, con esto son que siempre los componentes inmateriales, o casi siempre, van a tener un acompañamiento de algo material. Una guitarra para expresarse una voz, siempre va a haber algo medio con eso. Con respecto a nuestra convención que veníamos hablando, que vimos el video, esta convención del 2003, donde empiezan a protegerse, utiliza este término de salvaguardia y que justamente son las medidas que se proponen que están encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, es decir, qué cosas son las que nos permiten que este patrimonio inmaterial pueda seguir viable, pueda seguir viviendo. Lo primero que hay que hacer es identificarlo, documentarlo e investigarlo. Cuando yo veo, por ejemplo, que hay una tradición, ¿no? Que se puede estar perdiendo, una forma de pesca artesanal. Supongamos que, bueno, justamente el puerto de Rawson mantiene bastante de pesca artesanal en algunos casos, pero supongamos que uno puede ir viendo que ya cada vez se va perdiendo más ese oficio, ni hablar con el maitén, con nuestros fogoneros, con la gente de la trochita, y que uno diga,
claro, ya es muy difícil que la gente sepa hacer esas piezas, esa jerarquía que tenía el Maitén en todo lo que era la reposición de piezas. Si uno entiende que todo eso se puede llegar a perder de alguna forma, tiene que identificar qué es ese conocimiento, cuál es esa característica, documentarlo, investigarlo y obviamente inmediatamente preservar, proteger, promocionarlo y valorizarlo. ¿Cómo? Por supuesto, a través de la transmisión, básicamente a través de la enseñanza formal y no formal, para poder revitalizar al patrimonio en sus distintos aspectos, ¿sí? Es decir, necesitamos que cuando hablamos del término salvaguardar la salvaguardia, poder realmente hacer que sean todos estos aspectos los que se vayan cumpliendo. Es muy importante esto de la investigación y la documentación, porque si no va a haber alguien que en algún momento no sepa el pasado de la trochita, y eso podría ser terrible, que alguien no sepa cómo era la pesca artesanal, cómo surgió, cómo era todo antes que estuviesen los muelles gigantes, cuando estuviesen los puertos, y eso es lo que nos tocaría hacer nosotros si quisiésemos poner en valor algo. Me pasé una. ¿Cuál es entonces el desafío que tenemos si nos están diciendo que para salvaguardar son esas características? El primer desafío que tiene el patrimonio intangible es hacer tangible lo intangible. Esta expresión uno la puede asociar con lo que en algún momento vimos en introducción al turismo, que decíamos una de las características que tiene el servicio justamente es que es intangible, ¿se acuerdan? Entonces decíamos, bueno, tenemos que cuando ofrecemos un producto, de alguna forma, hacer que sea tangible, te llevas la respuesta rápida, eso le da tangibilidad, el voucher, las fotos, los videos. Bueno, acá es exactamente lo mismo. El patrimonio intangible necesita de un soporte que lo haga tangible. Y esa es la documentación, y eso es cómo se preserva, y eso es cómo se va a transmitir. El ejemplo para esto va a ser que la voz de Carlos Gardel fue declarada Patrimonio de la UNESCO. La voz, el cantar. No les voy a cantar ninguna canción de Carlos Gardel, ya espanto total, me quedo sola en el aula. La voz de Carlos Gardel es la que se declara patrimonio. Ahora les voy a explicar eso. Y el segundo desafío que tiene es el mantenerlo en su contexto, revitalizándolo dentro de su territorio. Que por supuesto que en el caso de las migraciones, recuerden cuando veíamos en cultura y decíamos, en la parte de turismo cultural, perdón, con la autora, creo que lo vimos con Espino Molinero, que decía las cifras de cantidad de personas que ya no viven en sus lugares de origen y que ellas se encargan de llevar cultura para todo el mundo y que viven esa cultura de una manera particular y que es tan válido como cuando la tienen en su lugar de origen. Entonces, cuando decimos mantenerlo en su contexto, no es que solamente se pueda practicar el ritual, por ejemplo, de la cerveza donde haya lúpulo, que es lo que todo el mundo te dice en Villa General Belgrano. En Villa General Belgrano está la fiesta de la cerveza, pero no tienen plantaciones de lúpulo y de cerveza. No, porque es una comunidad alemana que lo que trae fue su festividad, ¿sí? Entonces, esa comunidad alemana en Villa General Belgrano, Córdoba, hace que tengan la fiesta de la cerveza más importante. También tenés la fiesta de la cerveza en Blumenau, en Brasil. Y donde haya comunidad alemana vas a tener una fiesta de la cerveza. Entonces, es válida porque es la gente que la traslada. Y acá ejemplos sobre eso es lo que justamente les mencionaba. La UNESCO, ¿sí? en su registro, Memoria del Mundo, lista completa del matrimonio, declara a los discos originales de Carlos Gardel, que es una colección completa que es de un uruguayo, ¿sí? Uruguay tiene un montón de cosas, desde que lo vio nacer hasta que tiene la colección de discos de Carlos Gardel y compartimos patrimonio, el tango como patrimonio de la humanidad. Así que dejemos de pelear porque ya estamos juntos en todos. Bueno, lo que declara como Memoria del Mundo es obviamente a la colección de Carlos Gardel. Es decir, ¿por qué? Porque lo que hicieron fue hacer tangible lo intangible. Una voz tan increíble con otro patrimonio de la humanidad como es el tango,
Bueno, para declarar la memoria, lo que se protege que es la información, la documentación, la investigación, y eso está recopilado en una colección completa de Carlos Gardel. De esa forma es cuando decimos el desafío de hacer tangible lo intangible. Hay muchas cosas que a veces se preservan y que ya no están y que lo podemos hacer igual justamente documentándolo. Y lo otro que, ahí sí les voy a mostrar el video, es el ejemplo del silbo gomero en las Islas Canarias. Este video es sumamente interesante. Esperen que yo tengo que copiar. No me va a dejar primero, esperen. Ya sé que no están viendo nada, lo sé. Lo sé, solamente quiero... No es... Porque les puse dos, pero les voy a mostrar uno solo ahora. Y mientras ustedes seguían viendo, solamente es este, entonces les voy a copiar. No, volvete. Es un ejemplo interesante porque lo que muestra es un lugar en las Islas Canarias que es muy cerca, por lo que yo tengo entendido, la verdad es que tendría que haber chequeado en el mapa y no lo hice así. Es muy cerca con respecto a, vieron que explotó hace poco un volcán en la isla de La Palma, en las Islas Canarias. Estas islas, la isla de La Gomera en España, tiene una tradición muy interesante que es el silbido. Y lo que se ha decretado Patrimonio de la Humanidad justamente ha sido el silbo gomero. Y ahora les voy a mostrar, yo les puse en la clase, esperen que... compartir video acá. En la clase les puse dos videos, pero con que vemos uno alcanza y sobra. El otro es el video original de UNESCO. Yo les voy a poner uno que es una periodista que los va a entrevistar. Es la reserva natural de la biosfera. Sobre sus tierras volcánicas y de profundos barrancos habitan unos 18.000 vecinos. La isla vive del turismo y ha recuperado un lenguaje ancestral, el silbo, nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que ahora se silba en las escuelas. Buenas tardes. Vaya la que está cayendo. Estamos pastoreando, pero hoy está un día muy malo. No han podido pastar los animales hoy. ¿No? He visto que estaba usted silbando y diciéndole a, no sé si es su esposo que está ahí arriba, que guardara las cabras. No, que les abrieran la puerta, que les abrieran la puerta del establo para que entrara. Esto es una tradición antigua que viene de los tatarabuelos, los abuelos, después a los padres. Y es una cosa que se va aprendiendo así de unos a otros y se va practicando. ¿Y usted lo sigue practicando? Yo lo sigo practicando, sí. ¿Y se comunica con algunos otros pastores? Hay algunos compañeros que silbamos y nos entendemos a lo mejor hasta 2 kilómetros, no hablamos con el silbo. Y esto que lleva es el hastia. Esto es para ir en las montañas cuando se va bajando. Esto es un regatón. Ajá. Entonces esto se afirma en una grieta del lecho y a través del hastia va uno bajando y se va afirmando en ella. Mira, anda para abajo. He entendido que el silbo, el sonido, puede trasladarse a más de 3 kilómetros de largo. Yo creo que depende también en el terreno que sea, porque si hay mucha vaguada, a veces se come mucho el eco, pero suena un montón. Puede ser 3 kilómetros en parejo. Yo creo que puede sonar el silbo. Yo creo que más. Este es su hijo, Sí. que le has oído con el silbo. Sí, me llamó que viniese, no sé para qué, pero dijo que viniese. Queríamos comprobar si entendías lo que él te estaba diciendo. Entiendo un poquitín, un poco, sí. Pero no silbas. No. Mayormente que tampoco va haciendo tanta falta como hacía antes. Porque antes era el móvil que había, pues yo llamaba al otro, el otro me llamaba a mí, y era de necesidad. Porque si no había que caminar mucho. Buenas. ¿Es usted su señora? Sí. ¿Que le ha oído desde lejos? Bueno, yo oigo, comprendo un poquito, pero... Pero silbando.
este queso para que digan que el queso de La Gomera es uno de los más ricos Pues no sé, del mundo? no sé por qué, pero dicen eso. Y el más caro también que se vende, no sé por qué. ¿Es como? Que se vende más caro que nació. ¿A cuánto está aquí el kilo? Hay gente que llegó a vender con nosotros, pero después la tienda se vende a una Buenos días, Isidro. ¿Cómo está? Me han dicho que es usted uno de las personas que mejor conoce el silbo aquí en La Gomera. Sí, porque soy uno de los más viejos que queda aquí en La Gomera. Uno de los más viejos. Claro. ¿Cuántos años es eso? Yo tengo ya 84 años, fíjate. Ajá. Soy uno de los culpables de que el silbo todavía hoy se conozca, se esté impartiendo en los colegios y que se sepa en todo el mundo que en La Gomera se comunicaba la gente silbando. Para decir, mira, se me ha perdido una cabra, me la has visto por ahí, sí, que está con los ganados de fulano, la tienes. ¿Y eso cómo sería? ¿Cómo sería? Silbado. Silbando. ¿Me has visto por ahí una cabra que se me perdió? No contestó un vecino. Lo voy a volver a llamar. Ahora sí. Vamos a entrar para casa. Tiene aquí un montón de diplomas de la Academia Canaria de la Lengua. Estos son reconocimientos por las inquietudes mías por rescatar y divulgar valores de la isla. ¿Ese es usted? Sí, ese soy yo. Era la que estaba en Abu Dhabi, donde se formó el jurado para declarar el silbo de La Gomera patrimonio intangible de la humanidad. El premio a la cultura más grande que se da en Canarias es el premio de Canarias. ¿Lo tiene usted? De hecho, mira el trato que se me da ahí. No fui a la escuela y se me da el excelentísimo señor. Mira, yo entonces pues me sentí el rey del mundo. Sobre el silbo no hay nada escrito. Solamente hay algo que te voy a decir. O sea, ha hecho usted una didáctica del silbo. Exactamente. El silbo gomero es un lenguaje que sustituye a cualquier lenguaje natural. La que, la ye, la ge y la que. Esto abarca todas las consonantes estas. Y luego está también construido por las 4 vocales. 4, no 5. La U nos la comemos. No, nos la comemos porque silbando tiene el mismo sonido de la U. Y esta es la didáctica que se está enseñando ahora en Esta todos es la los didáctica colegios. que se está enseñando en todos los colegios. Papá. Primero, buenos días. Vamos a recordar un poco cómo se silbaba. Dejamos un hueco para que salga el aire y luego colocamos la lengua tocando el dedo. Vale. Ahí suena un poquito, suena más allá y más abajo. Kiko, buenos días. Eres el coordinador de los monitores de silbo en La Gomera. ¿Cuánto duran estas clases? Estas clases duran entre 15 en primero de primaria y 25 minutos en secundaria. ¿Y está dentro de la asignatura de lengua? Está dentro de la asignatura de lengua. El silbo no utiliza clave. Simplemente lo que hacemos es llevar la palabra hablada a la palabra silbada. Silvia, buenos días. Pero eso no sé por qué lo traduces. Si yo escuchara ese silbido sin saber lo que dices, no me enteraría de nada. Si viene un chino aquí y te saluda en chino, no lo vas a entender. No. Porque no has oído silbar nunca. Entonces, poquito a poco vas acostumbrando el oído. A ti te parece difícil, ¿verdad? No te parece difícil. ¿No? ¿Lo practicas en casa? Cuando ¿Sí? una vez le coges el tranquillo y ya así.
¿Para qué se supone que les va a servir? Es la tradición más antigua que hay en Canarias, que permanece viva todavía. Y está aquí, la tienen ellos. Y el silbo no es una cosa que lo puedas coger y guardar en un vídeo, guardar, porque entonces se muere, ¿no? ¿Os comunicáis por silbo vosotros ahora cuando salís de aquí? A veces es sin batería. ¿Cuándo? Uno dice que es así. Silencio. Así suena, tomando actualidad. Hola. Hola. ¿El silbo atrae a más turismo? Sí, Sira como silbadora estupenda, Fabián igual. O sea que tenéis contratados a camareros silbadores. Sí. ¿Cuántos? Son 2 y las 2 cocineras otras 2. Una botella de vino tinto. Und jetzt wird sie uns aber Mathilde. Estás explicando, turistas son alemanes, ¿no? Son alemanes. ¿En qué consiste el silbo? Sí, lo que les estoy dando a entender es que no es un código, sino es una reproducción de los sonidos fonéticos. Y los he llevado a descubrir dónde están las 4 vocales que se reconocen. La I, con lo de G, no, ya tenemos la O, y luego María, A, y luego Matilde, o sea que tenemos I, O, A, y luego la E un poquito más aguda. Incluso ahora para el turismo el silbo gomero. Siempre lo ha sido, pero cada vez se le da más importancia. No en vano antes se estaba muriendo. Sírvales lo que quieras, en alemán o en lo que te parezca. Ahí estamos. Amo este video porque, ahí voy, porque tiene todo lo que... Profe, Sí, escucho. y si tuviéramos que clasificar este silbo, ¿qué sería dentro del idioma? ¿Qué sería? Exacto, sí, perfecto, exactamente, es idioma y ellos así lo manifiestan y justamente lo que presentan y lo que el patrimonio de la humanidad preservó es que es un idioma, es una forma de comunicación. Por eso cuando les decía que la gran variedad de idiomas y que es apasionante y al mismo tiempo atemorizante por todo lo que le pasa, es esto. Fíjense cómo cumple los desafíos del patrimonio intangible. Es algo que lo primero que hay que hacer, el desafío, es hacer tangible. Entonces, este señor, que fue justamente el que es nombrado excelentísimo señor en el idioma, en la preservación del idioma del silbo gomero, ¿qué le hicieron hacer? Un registro, que obviamente alguien cuando decíamos, bueno, la UNESCO lo que va a hacer con la salvaguardia es colaborar, cooperar, alguien obviamente ayudó a que este señor pudiera hacer este registro, un registro de un libro. ¿Y cuál era la otra? La educación, que se sepa en las escuelas. Imagínense si en las escuelas del Maitén, en algún momento las escuelas técnicas, todos tuviesen que aprender realmente a hacer las piezas artesanales para la trochita. Todos tuviesen que en una escuela técnica saber ser fogoneros, saber hacer cambios de vía. Es decir, porque en las escuelas... Puede ser también un ejemplo que en las escuelas de Cusamen enseñan el mapuzungún. Es que sí, por eso les decía al comienzo que el mapuzungún es nuestro reflejo más puro de que no se tiene que perder. Si no se enseña, y la periodista les preguntó, ¿y para qué les va a servir? Porque es lo más antiguo que tenemos en las Islas Canarias. No importa si después no lo vas a utilizar, pero no se puede perder, no se puede desaparecer. No es que tenés que obligar a que los jóvenes no usen celular y a partir de ahora usen el silbido para comunicarse con alguien, pero sí que lo respeten, que nunca nadie se vaya a burlar de una persona que esté silbando. Fíjate cómo ahí estaban probando con la periodista y preguntó por las cabras y alguien le contestó. Es decir,
que realmente si alguien alguna vez necesita algo y lo único que tiene es un silbido, el otro lo pueda encontrar. Lo que sea idioma es tan sencillo como no perderlo. No tiene que tener otra finalidad como el no perderlo. Por eso acá se ve perfectamente cómo se lleva el registro, se investiga, se hace el registro, se documenta. En este caso se lo declara Patrimonio de la Humanidad. Perfecto, una cucarda más, pero lo puedes hacer como comunidad. Y por otro lado se lleva a que se enseñe. Y aparece en el final, que es lo que a nosotros nos interesa, como algo tan diferenciador, como esa ventaja competitiva que eternamente buscamos para los destinos, para las empresas, cómo tener un lugar donde se comunican de una forma diferente a todo el mundo, ¿cómo que hace? Atrae turistas. ¿Y vos qué hiciste, dueña del restaurante? Contrataste mozas que ¿qué hacen? Saben silbar. Imagínate cuando estás chequeando las aptitudes del perfil profesional de mozo, que sepa silbar. Entonces, la moza va a decir, si yo sé silbar, es probable que pueda tener más conexión con los turistas. No es lo mismo un guía que no sepa nada a ese señor que en alemán les estaba explicando cómo era el sonido de las consonantes del silbo gomero. Es decir, impecable. Entonces, vos sabés que la preocupación por el saber sobre eso, además te está jerarquizando tu nivel laboral. Es decir, son un montón de cosas que se dan. Por eso digo que es un excelente ejemplo de cómo se cumple A, B, C, los pasos para que eso realmente se pueda llegar a transformar en un atractivo. Se entiende, ¿no? Cómo se vio acá el registro, cómo se lo enseña en las escuelas, cómo se lo usa turísticamente. Eso lo pudieron ver, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Vamos entonces a continuar acá y en la grabación. Acá estamos. Bien. Entonces, estos son los desafíos, tanto lo de Gardel, el ejemplo de cómo una voz se puede declarar Patrimonio de la Humanidad y como un silbido, ¿sí? Algo importantísimo, que lo dije ya cuando hablábamos en el turismo cultural, que decíamos, esto no es estático, esto es pura vivencia, son las comunidades las que deciden, mostrábamos desde lo que podían ser estatuas del Imperio Chino a la calle de los Beatles. Bueno, algo importante resaltar, el patrimonio cultural inmaterial es tradicional, es contemporáneo y viviente a un mismo tiempo. Es la gran diferencia con lo que es el patrimonio material, que pueden ser ruinas de gente que ya ni conocemos. Amamos las ruinas incas, pero no sabemos cuántos incas le hicieron, no conocemos a nadie. Los aztecas también. No, acá esto es viviente. Solo en contadas excepciones carece de pasado, siendo el resultado de nuevas identidades, que por supuesto vamos a ver algunas de esas excepciones, pero es actual. Esto hay que tomarlo con la vivencia. Me acuerdo cuando veíamos en esa clase que con Karen justo ese día dábamos el ejemplo de Nahuel Pan, de cómo los turistas se desilusionan, ¿no? De que llegan a Nahuel Pan y qué pena no encontrar a la gente, no sé, con taparrabos, plumas, porque encima lo mezclan con películas norteamericanas y les encantaría ver. Esto no, esto del patrimonio inmaterial tiene vigencia, la gente está viviendo hoy. Me encanta esta frase. Hay que recordar que una cultura inmaterial, cuando se fosiliza, es decir, cuando se deja piedra, se blinda, se genera un blindaje y muere. En cambio, si están vivas, cambian continuamente. Y acá es el alerta rojo, esa mochila que les decía. Cuidado, porque al turismo, cuando cree que lo que vende es algo que dio resultado y que era así de ese modo, y como tenemos miedo que si lo cambian no lo podamos seguir vendiendo, mejor dejarlo quieto y estancamos a una comunidad a que no puede evolucionar. No, las comunidades, la cultura evoluciona, y si el turismo quiere vender o ofrecer parte de esa cultura, se adaptará o trabajará, como por ejemplo con el silbo, que no es que a la gente le dicen
no, todos los que se comuniquen, que sea solamente las reservas a través de un silbido. No, es parte del show que pueden hacer las mozas, pero nadie pretende que en La Gomera todo el mundo tenga que comunicarse por silbido y no le vamos a dar antena de celular para cosa que el turista vea cuando llega, qué bonito, cómo todos silban. No, las culturas viven. Y acá nuevamente voy a compartirles algo, pero realmente es muy interesante. Esta autora también española, María Ángeles Querol, habla de la participación de las mujeres en el patrimonio cultural inmaterial. Y hay unas fiestas en España, que son las que les voy a mostrar ahora. Son unas fiestas en España que increíblemente... Esperen que todavía no se los estoy compartiendo. Esperen acá, primero les saco esto y les cuento. Unas fiestas españolas, en España tiene un montón de festividades. No nos olvidemos, si queremos para hacer memoria allá lejos, cuando veíamos el tiempo libre o cuando veían la historia de la evolución del turismo, ¿se acuerdan que decíamos que al principio, no al principio, sino antes de la Revolución Industrial, los feriados eran solamente los festivos, los que correspondían a la iglesia? Entonces todo el mundo quería tener un santo para celebrar, porque ese día era el día que los señores feudales, por ejemplo en Europa, les permitían tener el día libre porque era el día del santo. Entonces Europa en general se caracteriza por tener un montón de festejos y especialmente dedicados a santos. Y hay un festejo muy, muy interesante que recuerda lo que fueron las defensas de las ciudades y que puntualmente había una de las ciudades, que es la que vamos a ver ahora, que eran los guerreros, los primeros como que sostenían al enemigo, iban al frente y mientras esperaban que los demás se terminaran de organizar, entonces eran como los más valientes, ¿no? Y siempre la ciudad que llevaba abanderados, porque era como pecho al frente, orgullo de pertenecer como a esa escudería de alguna forma de guerreros. Y eso se va conmemorando. Y lo que explica, con esto que les digo de las culturas, cuando hablan de no se puede movilizar, obviamente ya no existe eso. Ya se hace un festejo, una conmemoración. Entonces, lo que pidieron las mujeres de esa comunidad era sumarse al desfile, es decir, honrar ellas también a lo que habían sido, es decir, ninguno de los señores que participan en esas celebridades, en esos festejos, ninguno está claro que estuvo deteniendo a los guerreros. Entonces, hoy la conmemoración la pueden realizar cualquiera porque lo que se hace es recordar a esa comunidad valiente. Bueno, y los problemas que tiene. Entonces, acá es donde, por eso me detengo y por eso les muestro tantos videos para que lo puedan entender, es el problema de que muchas veces cuando decimos esto es así, es bonito y es tradición, que no se toque, no es así. La cultura es viva y la cultura viva siempre se tiene posibilidades de estarse adaptando. Dicho esto, voy a compartirles el video acá. A ver si me permite, porque obviamente es un video de una conferencia sumamente interesante, pero no se las voy a poner todas porque va a hablar la señora y no yo. Entonces, a ver si le puedo poner en la parte que me corresponde. Sí. En cuanto a la ascensión de la Virgen, y lo verdaderamente increíble es ese aparato en el cual suben, ¿veis? Ahí todavía no... Algunas proceden de internet, suben a la Virgen entre... Ella está dando un ejemplo anterior, ahora va a comenzar el ejemplo que yo quiero que ustedes escuchen. Entre cánticos, y como estos niños tienen que estar totalmente agarrados porque si no se caerían. Bien, creo que van a hablar de ese tema durante esta mesa redonda y pasamos entonces a los alardes de Bidasoa. Este tema es el más difícil de comprender en el momento actual porque es el que mejor representa los ámbitos en los que se producen verdaderos problemas para la incorporación
medieval, cada pueblo tenía su milicia. A esa milicia pertenecían todos los varones entre los 18 y los 60 años. Eran cuando había asedio o ataques, eran los que defendían a los pueblos, y todos los años desfilaban para que el pueblo se sintiera seguro, ¿no? Dijera, bueno, pues ahí están todos ellos con sus armas, algunas rudimentarias, que nos van a defender, ¿no? Eso es un tema muy masculino y muy bélico. Esta fiesta terminaba pues llegando esos hombres que desfilaban para lucir su fuerza a unas cantinas donde las mujeres, las cantineras, les recibían, ¿no? Es en realidad un ritual militar que en el momento actual y ya desde hace bastante tiempo se ha convertido en un acto festivo. Es verdad que hay muchas cosas que se han modificado los itinerarios, los horarios, los propios uniformes, las armas, se han modificado muchas cosas. Sin embargo, los grupos contrarios a la igualdad siguen utilizando la tradición como algo inmutable desde los orígenes. Esto es algo que lo hemos visto muchas veces, personas que nos dicen, no, es que esto nunca ha cambiado, es tradicional, y tú le vas demostrando cómo hay muchas cosas que sí que han ido cambiando, no hay más remedio. Hay trajes tradicionales, por ejemplo, que no se fabrican y que hay que acudir a otras materias primas, pavos, etcétera, ¿no? Por supuesto, las mujeres han participado siempre en los alardes, la parte no visible. Han preparado la indumentaria, han hecho las comidas, por supuesto han hecho de cantineras. Estas cantineras son fundamentalmente adornos, ¿no? Son exposiciones de mujeres, objetos expositivos. Fijaros, nada menos que en el año 78, al principio de estos temas en nuestro país, las mujeres escribieron una carta al periódico solicitando participar en el alarde de Irún, desfilar, no en mi caso, claro está. En el año 80, una asociación de mujeres pues critica ese papel de floreros de las cantineras, pero hasta el año 96 no se produce un intento de incorporación. Hay 7 mujeres que, simplemente se visten y entran en el desfile. Esas mujeres fueron agredidas, insultadas, perdieron sus trabajos y sus cargos. Fue algo bastante conocido y podéis perseguirlo en las hemerotecas. Y finalmente un grupo de 57 mujeres en ese mismo año decidieron salir, pero no pudieron dar ni un paso por la calle. Fueron amenazadas y aterrorizadas, no solo por la propia población, sino por los protagonistas de esa fiesta, cientos de hombres armados que además habían consumido alcohol, necesitaron protección. Esto fue en Irún y en Hondarribia las cosas fueron aún peor, con mujeres lesionadas. Os hablo de finales de los 90. En esos finales, el Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma dictó que las mujeres podían participar. Esto nos demuestra, y vamos a ver en otros casos, cómo muchas veces las altas instancias dicen una cosa, pero el pueblo, esos protagonistas, esas personas dueñas de esas manifestaciones, hacen lo contrario. Los hombres beticos, los hombres tradicionales, organizaron un alarde paralelo, mientras que existía otro alarde en el que existe incluyen mujeres. Actualmente existen Irún 2. En cualquier caso, bueno, pues, la verdad es que las agresiones y los insultos son muy curiosos. Estas fotografías que os muestro son del año 19, que fue la última vez, porque en el año 20 no hubo que se produjo. Y como veis, cuando desfilan mujeres y hombres, hay grupos en los laterales que en vez de aplaudirles o simplemente animarles, porque son personas que están observando, pues se colocan una especie de plástico negro por delante y con carteles en los que se pone alarde tradicional. Son dictadas, les pitan, las insultan. ¿Veis? Curiosamente, tú ves estas fotografías de son mujeres jóvenes las que están en contra de esto. ¿Cómo es posible? Bueno, pues lo es. Aquí veis cómo hace falta tener bastante valor y bastante fuerza como para decir, aquí voy yo, aunque me insulten, aunque me tiren tomates y aunque pase lo que pase, ¿no? Aunque me vuelvan la espalda, aunque digan que no quieren mirarme, yo sigo adelante. A mí me parece una manifestación de fuerza, de valor y de seguridad por parte de las mujeres que yo hubiera colocado en 1980. Lo que me parece increíble es que esto ocurra en el año 2019. Y seguramente si en este año se celebran, pues me temo
Bien, ahí. La verdad es que el comentario final de María Ángeles Querol, donde dice esto, las imágenes que acabamos de Tengo el ver. micrófono apagado. Gracias. Le decía que el comentario final de María Ángeles Querol, donde dice, esto está pasando en el 2019, esos carteles de mujeres diciendo alarde, que es así como se llama la celebración, alarde tradicional, duele en el alma, porque esta cuestión de cuando queremos mantener la tradición por mantenerla sin mucha lógica, ¿no? Porque no está nada malo, ninguno de los que están ahí, distinto sería decir, bueno, es que ellos realmente son los ex convictos, ellos estuvieron peleando y no está bueno. Por supuesto que lo entiendo, nadie pretende que cuando estén desfilando los ex convictos de Malvinas tenga que desfilar una mujer, pero cuando es una tradición que era de la época medieval y ninguno de los que están habían participado, está bueno. De todas formas, lo que más se enojaban es que para lo único que invocaban a las mujeres eran para cantineras, para mozas cuando llegaban, y como eran los valientes, bueno, eran todas mujeres que eran como floreros, ¿no? Que los mencionaban. Y que, por ejemplo, con el caso de excombatientes, en todos los lugares había enfermeras, en todos los lugares hay cocineras, en todos los lugares hay mujeres que colaboran para que eso suceda. Entonces, bueno, cuidado, porque cuando se mete esto de la tradición en el medio y que es todo intocable, muchas veces esa tradición hace que incluso sean las mujeres las primeras que no puedan por algún motivo pertenecer a esa tradición. Cambio también la grabación. Acá estamos. Y no voy a pasarles el video, se los voy a dejar, pero para que... A mí me encanta poner un montón de videos, pero tengo miedo que se les haga muy pesado. Recién les decía que si bien arrastran el pasado, nos encanta decir que todo lo que sea patrimonio es de generación en generación. No siempre las cosas son de generación en generación, sino que hay nuevas identidades que también pueden estar surgiendo con un patrimonio inmaterial. Y una de las cosas que más va con esto son justamente los festejos del orgullo gay, que son los Pride, los Europe Pride, los Asia Pride, los American Pride, esos a todo lo largo del mundo. Y el video que yo les dejo acá, después para que miren, es Tel Aviv, porque si bien Tel Aviv es como un reducto que medio se separa bastante de Jerusalén en muchas cosas, suena como casi imposible imaginar judíos ortodoxos hablando de los festejos del orgullo gay en Tel Aviv. Y la verdad es que es el festejo más importante en lo que tiene que ver con el mundo de Oriente. Creo que los datos ahí lo decía el video, no los recuerdo, pero como 250.000 personas que habían ido, es una locura de gente. Y donde en los reportajes se muestra justamente esto de, bueno, porque creen que soy judío, no puedo ser gay y disfrutar también de este aspecto, ¿no? De poder festejar. Entonces, uno puede decir, ¿qué es una tradición? ¿Cuántos años tiene que tener una tradición? Si la comunidad lo acepta, si es algo que identifica y si es algo que es respetuoso con los derechos humanos, respetuosos con el prójimo, respetuosos con el ambiente, bueno, tranquilamente podemos hablar de un patrimonio intangible y que lo caracteriza. Y créanme que los festejos de orgullo gay mueven turísticamente cantidad y cantidad de gente. Toda esa gente que está en el medio de la calle, que está viendo y que está disfrutando, está alojado y comiendo en algún lado. Así que volvemos nuevamente a las fuentes. Nosotros estamos viendo qué son las cosas que pueden generar motivaciones y desplazamientos para nuestro turista. Entonces, este PCI, este Producto Cultural y el turismo, justamente tienen que como acordar, ¿no? Como que tener pautas de convivencia. Entonces, una de las cosas que propone la OMT
Y acá hay un informe que hizo la Organización Mundial del Turismo en el 2012, donde saca los primeros si fueran los primeros aspectos que tiene el turismo con respecto al patrimonio intangible, que está muy interesante. Sepan también que hay un montón de autores que han criticado ese informe, ya les voy a ir contando un poquito por qué. Pero lo importante es que nosotros lo tomamos siempre como una fuente oficial de información, entonces vamos a ver qué conclusiones saca la OMT con respecto al turismo. Al patrimonio cultural intangible, perdón. Manifiesta que hay que fomentar un uso responsable del patrimonio vivo con fines turísticos. Un uso responsable del patrimonio vivo con fines turísticos puede generar oportunidades de empleo, ayudar a mitigar la pobreza en áreas desfavorecidas, frenar el éxodo rural. Cuando habla con este ítem pone muchos ejemplos, especialmente en África, sobre lo que tiene que ver, por ejemplo, en Senegal, con un montón de fiestas, cómo han permitido que esas fiestas ayuden a que lugares que no tenían turismo comiencen a tener turismo. La comercialización de la cultura viva plantea dificultades, ya que puede conllevar a la simplificación del patrimonio con fines de transmisión. Es decir, recuerden lo que también en algún momento veíamos con Montaner Montejano, que crudamente decía su versión sociológica: el turismo es morboso. Bueno, imagínense que todo esto también, si llama la atención que las tribus de Senegal bailen de una manera y estén vestidos de una manera, bueno, mejor mantengamos y hagamos ese show con fines comerciales, ¿no? Eso también puede pasar, por supuesto. Y es preciso hallar un equilibrio entre la optimización de los productos turísticos del patrimonio cultural inmaterial para hacerlos viables comercialmente y la prevención para evitar una mercantilización excesiva. Es un hilo muy finito porque muchas veces hasta las propias comunidades son las que le encuentran más el gustito a la comercialización que al que estar haciendo un hilado durante 3 semanas. Entonces es más fácil revender y que la gente lo compre. Entonces no está mal si hay gente que quiere vender artesanías que sean de manera más simple y no con el original, pero el turista lo tiene que saber y la persona tiene que tratar de, o el contexto, porque no es solo la persona, revivir para que esas artesanías continúen con vida a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros debemos velar porque sea auténtico y sustentable y entender que esa autenticidad, eso distintivo, eso que las comunidades hagan, hoy realmente es un valor atractivo, porque realmente es una ventaja competitiva. Y esto, un texto que saqué también del que ustedes tienen obligatorio, dice: en ocasiones se arman escenarios para consumo masivo de turistas, incluyendo manifestaciones inmateriales que llegan a mercantilizarse y banalizarse hasta perder su autenticidad, lo que produce un caso más de Disneyización. Yo le digo Disneyización, pero la autora, respeto lo que puso, que es Disneyización del turismo, porque llegan a fabricarse recreaciones ficticias fuera de su tiempo, su espacio, su significado. Que esto lo han visto también con Oriola, lo ha planteado también Canclín Delgado en la bibliografía que tienen. Realmente hay que tener cuidado de hasta dónde podemos desde el turismo pensar que estamos ayudando a que esto resulte bien. No deben solo mantenerse cosas heredadas, sino la autoconstrucción voluntaria y constante, que es la elección de la comunidad anfitriona. Esto es importante y es lo que mencionamos sobre que estamos con culturas vivas, y guarda con la palabra tradición, porque con la palabra tradición podemos blindar, podemos frizar, podemos hacer muchas macanas con que una comunidad siga evolucionando. Y miren acá un ejemplo. Esto es la autora Pilar Espeso Molinero, que no lo tienen ustedes el texto completo, es con lo que vimos ese pedacito que yo les puse también en el PowerPoint sobre los inmigrantes. Pero es muy interesante el análisis que hace, y como no lo tienen,
pongo el texto completo. En ocasiones, el valor inmaterial sirve para conferir un halo de autenticidad a los productos creados para el consumo turístico. Tal es el caso de la artesanía de inspiración arqueológica de los productores indígenas del Amazonas brasileño. En sus talleres, los artesanos venden su producto acompañado de un discurso de continuidad étnico-histórica con los antiguos moradores de los lugares precoloniales. Tal continuidad es científicamente imposible, puesto que los pueblos vinculados a esa cerámica se extinguieron antes de la colonización europea. Sin embargo, esas prácticas inventadas aportan valor simbólico y cultural a las reproducciones artesanales que generan un valor añadido para el visitante. Esta activación, aunque inventada, supone una experiencia turística única y rica para los viajeros, una fuente de ingresos mejoradas para los artesanos y una puesta en valor de la herencia arqueológica que, aunque muy discutible, coadyuva a la conservación de los recursos históricos. A ver, este es un caso interesante de cómo a veces el turismo puede estar en el límite muy finito. ¿Por qué? Porque hay indígenas en el Amazonas brasileño que realmente continúan con una técnica que se ha utilizado siempre para elaboración de vasijas. Ahora, es una técnica que es de ellos y que obviamente no tienen el registro de dónde la han aprendido, pero no pueden haberla aprendido de lo que eran los antiguos habitantes del Amazonas antes de la llegada de las conquistas, porque ya no están más. Es decir, científicamente hay cosas que el turismo compra que no son reales. Es esta cuestión de vivo una experiencia, entonces, si no te engaño, porque la realidad es que la hacen los indígenas del Amazonas, es una realidad que realmente es una herencia arqueológica importante, ellos valoran, entonces eso les da resultado y lo siguen haciendo, y conserva esa tradición de cerámica, sirve para eso, pero la experiencia turística hace que la gente haya inventado la historia de quienes le han enseñado a hacer esas cerámicas, ¿se entiende? Entonces, en este caso está así como en el límite, ¿no? Es como estamos con lo justo, no nos sobra nada antes de pensar que hemos banalizado una cuestión. ¿Por qué? Porque están los indígenas amazonas en el medio. Si encima esto se lo llevaran y lo quisiesen hacer en Manaos, en una localidad en donde no hay ni siquiera un indígena y alguien manda fruta cuando el turista entra a una casa de artesanía, sí, esa es la parte triste y comercial del turismo. Pero incluso cuando las comunidades aparecen, que es lo que mencionábamos, también puede pasar que la ciencia no esté respaldando lo que la comunidad utiliza para la venta, en este caso, de sus artesanías. Y las estrategias que nosotros tenemos que utilizar para que un producto cultural de patrimonio cultural inmaterial o intangible es entender que tenemos que tener creación de atracciones primarias o construcción de instalaciones específicamente dedicadas a la exhibición de ese patrimonio cultural. Por ejemplo, si una comunidad mapuche estuviese de acuerdo para que pudiesen participar de alguna de las rogativas como Camaruco, por supuesto que habría que tener el lugar en donde participar y entender qué es el lugar que puede participar el hombre blanco, cuál es la cercanía que puede tener, cómo sería el traslado, dónde no invadiríamos, qué cosas se pueden, qué cosas no. Es decir, si tengo que pensar a cualquier actividad de patrimonio pensada para el turismo, tengo que pensar cómo. Y también tengo que combinar diferentes atracciones para generar un mayor interés por parte de los turistas. Y acá les contaba que ayer cuando buscaba imágenes para contarles historias, había encontrado un video con unos españoles muy interesantes que voy a ver si lo busco y después les mando. No por el video de los beduinos, sino porque me gustaba mucho el relato. ¿Qué significa combinación de diferentes atracciones? Obviamente que cuando uno tiene el patrimonio inmaterial tiene que estar con la gente predispuesta a hacerlo. Un ejemplo que a mí me encanta, ahora que está todo Esquel y Trevelin repleto por los tulipanes,
Es increíble, no sé si lo hemos hablado en algún momento con ustedes, la familia Ledesma, les estoy hablando por allá por 2005, 2003, así hace un montón de tiempo, cuando le decíamos de que podía ir gente a visitarlos, decía que era imposible, porque cuando los tulipanes abrían es cuando ellos tenían el momento de mayor trabajo, que era, ellos hacían engordes de bulbos. Entonces, no siempre la gente le llevó después tiempo a entender que la visita se cobraba, que eso iba a ser un ingreso, y hoy realmente Tulipanes explota como producto turístico en la zona. Sumado a distintos eventos, logran que tengamos un octubre con un promedio de un 80% de ocupación. A lo que voy es que no solamente tiene que estar el patrimonio inmaterial, existir, sino que tiene que estar la predisposición de la gente a que lo puedan llegar a visitar. ¿Y cómo pueden generar atracciones? Los beduinos es un lindo ejemplo porque ellos son personas que viven en el desierto, pero hoy solamente viven en el desierto para el traslado de sus animales. Ya tienen sus casas, como decimos, es un patrimonio viviente, no están solamente en el desierto para que la gente los mire, sino cuando están trabajando. Pero sí para Jordania, para el desierto de Wadi Rum. De Jordania es probable que ustedes hayan sentido nombrar, y si no, lo googlean mientras hablo, que es la ciudad de Petra, que es una ciudad toda construida entre medio de piedras, ha sido de un montón de películas escenario. Es un lugar hermoso y que la gente no ha sabido tanto atender al turista. En general invaden mucho, son muy molestos, pero los beduinos, en cambio, los reciben en sus carpas a la gente y viven experiencias únicas y se han permitido compartir su forma de vida de la gente, de cómo vive en el desierto, con turistas, y le agregan entonces un valor único, muy diferenciador a lo que puede ser visitar simplemente Jordania y Petra, ¿no? Eso es cuando decimos de combinar diferentes atracciones para que a los turistas les pueda resultar interesante. Y sino también creación de espacios culturales para las manifestaciones relacionadas con la cultura viva y con los espectáculos. Utilización de itinerarios que abarcan el producto turístico cultural inmaterial y la revitalización de festivales y eventos. Estaba pensando en ejemplos y no leía lo que tenía que decirles. Porque, miren, muchas veces pasa con la cultura galesa en nuestra zona, ¿no? Tanto en Madryn como en la cordillera, que nosotros sentimos mucha pertenencia con la cultura galesa, la gastronomía se identifica a muchos, pero exceptuando lugares de la casa de té, no hay muchos lugares donde se manifieste realmente la cultura. Ahora en Trevelin, no sé si lo han visto, muy hermoso el dragón que han armado arriba de la oficina de informes que lanza fuego a las 20 o a las 22, un espectáculo divino para ver. Y tiene esas cosas, pero capaz hay un montón de escuelas de danza galesa, hay un montón de situaciones de coro más allá del Innsbruck como encuentro coral importante, y que sería muy interesante tener esos espacios culturales en donde la gente permanentemente pueda convivir con esa cultura, porque de nada sirve tener esa cultura, usarla para la venta, porque Colonia Galesa nos peinamos todos para la foto, cualquier lugarcito tenemos cultura galesa, pero después no se termina de poder mostrarle porque nos faltan esos lugares para mostrar la cultura. Y el ejemplo que les voy a mostrar acá no es de video, sino que es un artículo de Paraguay. Esperen que no es acá. Como la había cerrado no tenía, y mientras cambio la ventana, del tejido de Ñandutí, un tejido que seguramente si ustedes lo ven, lo van a identificar, es como el tejido fantástico de todo lo que puede llegar a ser crochet, por llamarlo de alguna manera. Todavía no les estoy compartiendo, ¿no? No. Compartir, pestaña acá. Creo que ahí cambié todo y la clase también. Miren, Paraguay tiene un
un tejido que es el ñandutí, que es este tejido como, acá se lo ve perfecto, es impresionante y tienen todas las clases de vestimenta que quieran con este tejido. Entonces, ¿qué utilizaron ellos? Ese soporte que decimos que nos piden para poder mostrarlo. Entonces es un circuito. Están los pueblos de Itagua, donde podés ir a los lugares, podés hacer recorridos por la ciudad y además vivir la experiencia. Imagínense, todo esto es a mano, son bordados increíbles. Después está Pirayú, que es más una ciudad rural, entonces el estilo colonial, y también se hace el tejido del ñandutí. Después está Luque, que le suma a ese conocimiento del tejido del ñandutí, pero hecho con especialistas y maestros joyeros, es decir, trabajan todo lo que es la plata filigranada con la inspiración de lo que son estos tejidos. Estos son entonces soportes, ¿sí? Es decir, cuando yo quiero mostrar el patrimonio inmaterial, no me puede pasar como decir, bueno, voy a ver el circuito de las artesanas y resulta que no hay absolutamente nada, nunca está abierta la casa de artesanías, no hay algo que se pueda mostrar original. Esas cosas que son las que no nos deberían pasar cuando estamos tratando de mostrar el patrimonio inmaterial. Vuelvo entonces al PowerPoint, ya queda re poquito y finalizamos porque ya veo que es casi la hora. Así que les comento una sola cosita más. Estoy en la grabación. A ver si puedo cambiárselos. Cuánta maldad. Acá, a ver si me deja. Ahí estamos, sí. Entonces, lo último que les dejo, y también no tienen el autor para leer completo, les decía que hay autores, primero leo la frase y después les explico qué hacen Jiménez Seño. En el caso del patrimonio cultural inmaterial, el turismo patrimonial no solo pretende conocer, sino también percibir olores, sabores, sonidos, texturas, experimentar conviviendo con los nativos del lugar y, a ser posible, compartiendo, solo en parte, sus modos de vida y sentir emociones, sensaciones, impresiones. Así pues, el turismo patrimonial, relacionado con visitas de sitios, monumentos, museos y obras de artes, zonas arqueológicas y espacios naturales, es perfectamente compatible con el turismo patrimonial inmaterial. Más aún, se complementan proporcionando una experiencia turística total, en la que el patrimonio inmaterial, añade un valor de autenticidad y particularidad al destino turístico. Y lo siguiente, que es la otra parte, es la problemática que ellos ven, que también se los leo y luego hago toda la explicación. Y finalizamos. Otra de las principales problemáticas que hemos observado, ellos hacen todo un estudio de cómo ha resultado, desde que se declara Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, cómo ha ido atrayendo y cómo ha trabajado el turismo en esos lugares. Por eso dice, otra de las problemáticas, ya está hablando de los resultados. ¿Qué hemos observado? Es la comercialización del patrimonio cultural, que es el problema que planteaba también la OMT, tanto material como inmaterial. Cuando éste se modifica y pasa de ser un recurso económico con beneficios para las economías locales y ser un producto de mercado, en el que entran, por ejemplo, los grandes tour operadores. En este proceso constatamos el peligro de modificar la naturaleza del patrimonio cultural inmaterial mediante acciones inadecuadas de difusión y promoción. Las manifestaciones inmateriales poseen valores significativos que en la comercialización o mercantilización se transforman. De percibirse como bienes vividos y sentidos por parte de la comunidad local, pasan a comportarse como bienes de consumo para una parte de la sociedad. Esta transformación otorga al patrimonio inmaterial significados que poco tienen que ver con los originarios. Por ejemplo, la reproducción en serie de las artesanías con técnicas inmateriales distintos a los originales
o las fiestas y rituales locales puestas en escenas para los turistas. Con esto entonces finalizamos y les hago esta última lectura y obviamente todas las preguntas que ustedes quieran, pero es muy difícil cuando hablamos de que el turismo también es un generador de economía, cuando nos hemos llenado la boca de decir que somos una pata productiva y que tenemos muy buenos resultados, es sumamente difícil poder pensar en el momento, les cambiaba para que no sea aburrido, pero bueno, ya es el final, que sea el momento donde, perdón, donde realmente uno pueda decirle a la comunidad, no cambies esto porque esto no es tu tradición, y si la persona, la comunidad lo que está viendo es que le está entrando más plata porque está haciendo otra cosa diferente a lo que era su tradición. Pero eso nosotros también tenemos que tener el cuidado de cómo lo vendemos, cómo lo ofrecemos, porque la verdad es que nadie va a buscar algo si no se lo vendieron mal al principio, ¿no? Es decir, si nosotros decimos que en la estación de Nahuelpan es una comunidad aborigen y solamente hacemos hincapié en eso en vez de contar que es una comunidad que vive en la actualidad, que son casas del ferrocarril, que fue lo primero que se utilizó para llegar ahí en la comunidad, y que hoy queda un museo para recordar el pasado y que encima fue un museo que se prendió fuego, entonces tiene doble esfuerzo para que esa comunidad pueda reivindicar un montón de historias. Si no lo contamos así y la gente va a estar esperando una comunidad. Y el susto es grande cuando bajan y encuentran tipo un andarivel de estación de tren nada más. El tener cuidado cómo se hace la venta, el tener cuidado para que después no se perjudique a la gente del lugar, pero sí entender que es buenísimo revalorizar las cosas porque es lo que nos distingue. De hecho, entre estas comunidades que estamos acá, Madryn, Maitén, Esquel, simplemente entre nosotros, la parte de las tradiciones y de los comportamientos no es lo mismo decir tengo un día libre y me voy a la playa, lo charlábamos con el uso del tiempo libre, tengo un día libre y me voy al río, tengo un día libre y me voy al lago. Todo eso hace que tengamos una cultura viva que sea diferente, y que entonces cuando se la queremos transmitir al turista es explosivo. Es lo que decíamos cuando veíamos el lugar y la orquesta sonando arriba, que te explota eso de patrimonio cultural. Así que esa es la parte que tenemos que ver. Lo próximo que nosotros vamos a ver va a ser turismo religioso, y para ver turismo religioso vamos a entender diferentes religiones, porque es muy probable que o no tengamos ningún chip porque no nos interesa la religión, o tengamos un chip de lo que siempre hemos escuchado en nuestra cultura. Entonces, para entender las demás culturas vamos a tener que conocer un poquito de cada cosa. Voy a subir esto al aula, voy a subir el trabajo práctico para que me lo vayan preguntando las veces que quieran. Voy a subir la bibliografía y creo que nada más. Consultas, preguntas, algunas dudas de la clase o de lo que quieran.